Cuando el City Pop irrumpió en la filosofía de la música japonesa de finales de los 70, la verdad es que no tardó demasiado en despegar y enseguida se puso manos a la obra todo lo que es ese género y entró como un ómnibus. Al final, la definición de City Pop es una definición un poco abstracta, es una definición que dependiendo a quién le preguntes te dirá una cosa o te dirá otra. Sí que es cierto que cuando el City Pop ha sido nombrado por algunos expertos, sobre todo en la materia, se ha dicho que es una música muy de ciudad, muy acorde, por cierto, a uno de los vídeos que tenéis aquí en el canal. Pero también es cierto que para mí lo que quiere reflejar al fin y al cabo este género, este City Pop, es esa ambientación, esa contaminación. Pero no es una contaminación per se, sino una contaminación de la ciudad en sí. Es decir, quiere plasmar al fin y al cabo los pulmones de una gran ciudad. En medio de todo este meollo, en medio de toda esta cuestión, estaba el invitado que os traemos hoy. Estaba Masayoshi Takanaka. Y es que, como comentaba anteriormente, a principios de los 70, la verdad que cuando todo esto todavía se estaba fraguando, hubo una revolución dentro de la música nipona, especialmente dentro del rock y del jazz fusión, de tres pares de narices. Tsutomu Yamashita, por ejemplo, con el estupendo Floating Music, que os recomiendo un montón, Hiromasa Suzuki con su magnífico segundo LP, y bueno, una multitud de artistas más que si nos ponemos a nombrar aquí, pues no acabaríamos hasta mañana. El caso es que la primera banda de Takanaka es Escape, así se llamó, y fue formada a finales de los 60 y más allá, cuando una banda de culto llamada April Fool lo pillaron como sustituto, por lo tanto esa sería su segunda banda. Es un dato que se suele saltar mucho porque es más conocido lo que sucedió en 1971, a principios de los 70 al fin y al cabo, y cuando todavía no nos estamos metiendo en el meollo de la cuestión con Takanaka en sí. Porque aquí es cuando Takanaka da un paso conocido ingresando al grupo de rock progresivo Flight Egg, tocando primero el bajo y diciendo posteriormente que nada de bajos, que se dejasen de tonterías, que él al fin y al cabo lo que se le daba bien era la guitarra y la confianza que tenía en sí mismo era enorme. El caso es que después de todo esto pasa un año y en ese año otro loco de las narices, y lo digo en el buen sentido, porque también me parece un genio, le abre las puertas. Este genio loco nipón es Sadistic Mika Band. Y es que este loco le abre un sonido enorme, un abanico de posibilidades que Takanaka no había podido desarrollar hasta ese mismo momento. Nos encontramos jazz, nos encontramos rock, nos encontramos por supuesto mucha fusión, toques progresivos y también arreglos bastante complejos. Aquí aprende muchísimo. El caso es que conflictos internos y demás, y eso que habían girado incluso por circuitos internacionales como por ejemplo en Londres, lo cual para la época está bastante bien, sí que es cierto que en 1975 la historia se acaba aquí, en ese sentido, por supuesto. Claro, esto por supuesto a Takanaka no le sienta nada bien, esto le da un coraje tremendo que haya pues perdido esa oportunidad y al fin y al cabo reúne a una parte de la Mika Band y forman la banda Sadistics, aunque es verdad que esta formación pues despertaba en él una curiosidad y unas ganas de seguir haciendo música. Ya para este entonces, la verdad es que Takanaka no se conformaba con tener un grupo, sino que quería hacer cosas por él mismo, porque para eso demostraba tanta fe en sí mismo. Este disco fue un auténtico golpe. ¿Por qué fue un auténtico golpe? Porque estamos en el año 76 y como os he dicho anteriormente, el City Pop aquí ya empieza a emerger, empieza a dar sus primeros detonantes, crece muy rápido lo que es el ambiente del City Pop. Aquí todavía no tenía de por sí una definición, pero Takanaka ya fue un visionario para esta época y por supuesto se subió a la ola inmediatamente. Seychelles es el disco que saca en 1976 y el disco a día de hoy sigue sonando de una manera absolutamente majestuosa y no pasa por él el tiempo, pero es que tiene temas tan míticos del artista como es la propia
Seychelles, que es un temazo absoluto, que cierra la cara A, por cierto, o evidentemente una mítica canción, probablemente la más conocida por parte de los fans de Takanaka, incluso de los que no se han sumergido tanto en su música. Esas voces en español causan bastante risa. Por supuesto, estamos hablando de Oh, tengo buena suerte, un tema que es súper laureado, que por supuesto suena muy refrescante y que aparte de eso ya demostraba perfectamente de qué pasta estaba hecho Takanaka y hacia dónde quería dirigirse. Por supuesto, lo de las risas lo digo en tono bien, o sea, la verdad que esto le da una atmósfera y un buen rollo al tema que de otra forma no podría tenerlo, pero todo el disco es absolutamente increíble, no os quedéis solo con esta canción, que por cierto suena así. Claro, cuando los japoneses escucharon este Seychelles, la verdad que ya se subieron enseguida a la ola de Takanaka porque vieron en él un artista el cual expresaba muchísimas cosas de este city pop y de la propia definición que os comentaba anteriormente, pero es que aparte de esto, veían en él un ídolo de juventud que al fin y al cabo reflejaba muchísimas cosas con un argumento musical muy interesante, porque aquí nos encontramos pues lo que os decía antes, jazz, funk, rock, fusión, ritmos caribeños, o sea, nos encontrábamos de todo, porque una cosa que siempre ha tenido Takanaka y que por supuesto empezó ya directamente así, es esa capacidad de coger y hacer lo que le dé la absoluta gana siempre y cuando a él le gustase. Y oye, yo me quito el sombrero por eso. Y es que para que os hagáis una idea del impacto que tuvo Takanaka al fin y al cabo, es que estamos hablando de un dato bastante interesante, o sea, del 77 al 78 sacó 3 discos que son colosales. Takanaka, An Insatiable High y honestamente uno de mis discos favoritos de su carrera y con el que lo conocí, que es que la verdad que me vuelve loco. Y es que cuando Takanaka hablo de él como una especie de sudapollista dentro del mundo musical, que realmente ha hecho lo que le ha dado la gana toda su vida y ha hecho unas composiciones musicales tan enrevesadas pero que suenan tan frescas, que a la vez incluso pueden sonar un poquito comerciales, por qué no decirlo, sí que es cierto que siempre ha mantenido ese espíritu y yo creo que la portada de Brazilian Skies eso lo refleja perfectamente porque está despreocupadísimo y aquí es cuando esos ritmos caribeños que os comentaba que había en Oh, tengo buena suerte del álbum Seychelles, aquí es cuando ya se queda completamente reflejado. De hecho, fijaros el nivel incluso que tenía de implicación Takanaka con este disco, con este Brazilian Skies del año 78, que es que al fin y al cabo dice, vale, yo aquí estoy muy bien haciendo mis cosas y demás, pero él se marcha a Brasil para registrar gran parte del trabajo en los estudios Polygram, en Río de Janeiro, como queráis decirlo. Esto además lo hace aposta porque quiere pringarse al fin y al cabo de todo lo que sucedía ahí a nivel musical, de la música nativa, de los sonidos nativos que había al fin y al cabo en Río de Janeiro. Y aunque es verdad que los últimos toques musicales y que añade pequeñas cositas cuando ya está grabando en Los Ángeles, al fin y al cabo este disco suena lo que quería que sonase, suena brasileño, suena caribeño, suena con esa chispa por supuesto que te hace en una tarde de invierno llevarte al verano directamente y pensar que te estás tomando una caipiriña en cualquier playa de Río. Y es que de hecho os voy a contar una cosa, yo a Takanaka lo descubrí de una forma bastante interesante. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí por este disco, como os he comentado, pero concretamente lo conocí por esta canción. No vale hacer trampas, a ver si la adivináis. ¿La habéis adivinado? Yo creo que sí, ¿no? Que queda más o menos claro a qué nos estamos refiriendo con esta canción. Y efectivamente es una samba de Star Wars, que todo el mundo al que le he puesto esto ha flipado en colores y la verdad que desde entonces mucha gente se ha metido en Takanaka como un obús. Imprime lo virtuoso, la cohesión musical y sonora que hay en este disco, y es que Brazilian Skies a mí me parece
una obra maestra, es uno de mis discos favoritos de un músico japonés, así en líneas generales. Yo sé que hay gente que prefiere otros discos de Takanaka, pero es que este a mí me parece insuperable. Cada vez que me lo pongo, la verdad es que me da un buen rollo y unas buenas vibraciones, aparte de que por supuesto tiene una composición musical maestra, de auténtica maestría, pero este disco a mí me parece colosal. Ya entonces Brazilian Skies queda a un lado, pero es en este momento cuando Takanaka ya era, como digo, un icono absoluto y mucha gente lo seguía, y junto con los discos de Jolly Jive y On Guitar, con temazos como Rainbow, por ejemplo, o la mítica cover que tiene de Samba Pa' Ti de Santana, que luego la tocarían en directo, terminó de asentar ese estatus. Desde entonces, oír el nombre de Takanaka era el de un tipo que se había ganado a las puertas ser uno de los máximos referentes del jazz fusión, incluso diría que en Asia, pero también es verdad que ya empezaba a tomar fuerza fuera de lo que es la comunidad asiática, y ya ni hablemos de Japón. Por supuesto, era uno de los referentes máximos del city pop, y a día de hoy pues evidentemente lo sigue siendo. Y como digo, lo de Takanaka y Santana va completamente en serio, porque encima tocaron delante de un montón de gente en 1981, tal y como vais a ver ahora. Por ahí andaba también un tal Nilsson, de una banda que se llama Journey, por cierto. Hay que hacer algo de Journey por aquí, ¿eh? Es entonces cuando nos metemos aún más en la época de los 80, una época que tiene muchísimas cosas interesantes, y es que ahora os voy a hablar de The Rainbow Goblins, uno de sus discos también bastante referenciados y que por supuesto hay mucha gente que le aplaude, yo entre ellos, porque es un disco que a nivel sonoro resulta muy interesante, pero es que a nivel conceptual también. Veréis, Ui De Rico es un artista italiano y de cuentos infantiles ilustrados de una manera maravillosa, por supuesto, y sacó en 1978 un libro titulado The Rainbow Goblins, que cuenta la historia de 7 duendes malvados, cada uno de ellos con un color distinto del arco iris. Estos viajan por el mundo capturando arcoiris y despojándolos de su color. Hay un concierto mítico de esta gira en la sala Budokan, donde pues Takanaka aparece al final aparece durante todo el concierto con el pelo teñido como los colores del arco iris, con una imagen bastante interesante que ahora veréis, ahora os pongo algún fragmento, y por supuesto también fue un concierto que posteriormente, por cierto, se editó en CD, que resulta bastante interesante porque utilizó también un atrecho bastante curioso, incluso poniendo a sus compañeros de grupo pues diferentes atrechos al fin y al cabo, pero a nivel de iluminación fue muy bien, a nivel de proyecciones utilizaron proyecciones también bastante interesantes, y es un conciertazo. Que otra cosa igual, es un showman que flipáis, porque aparte de eso ya lo estáis viendo, o sea, tiene una presencia en el escenario que es la leche. Os pondría todo el concierto entero, sinceramente, pero no quiero que me salte el copyright y tenemos muchas cosas de las que hablar. Saudade, Alone y Traumatic, he de decir que son los discos que más me gustan de los 80. Quitando por supuesto de Rainbow Goblins, pero es verdad que aquí Takanaka se metió en una época la cual no terminaba de despegar la música que hacía, y esto también tiene bastante relación con muchas cosas que os voy a contar ahora. Es verdad que aunque Takanaka sigue en sus 13 y al fin y al cabo sigue haciendo composiciones muy buenas, con discos normalitos que más le gustaría tener a más de una banda, porque no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que son bastante más normalitos que todo lo que había sacado anteriormente, pero sí que es verdad que ya nos metemos en los 90 y es cuando al fin y al cabo el city pop ya está perdiendo un poco de fuelle y demás, y aparte de eso nos metemos en la década perdida de Japón, en la llamada década perdida. La economía presentaba problemas y bueno, en fin, ya sabéis todo lo que ocurrió allí, y si no, investigad, porque la verdad que es una cosa bastante interesante. Con la década perdida nos referimos a que en el 86 pues ya empezó un poco a flojear el tema de la economía dentro de Japón, y lo que había vivido Takanaka como algo increíble y maravilloso, al fin y al cabo en los 90, en esta década perdida, que es como se llamó este periodo, resultó que las cosas iban un poquito peor en este aspecto. ¿Le afectó a Takanaka? Pues se puede decir que en cierta manera
no fue un problema porque tiró bastante adelante con un perfil más o menos estable y con discos, por ejemplo, como Aquaplanet, que a mí me parecen muy interesantes. Pero es verdad que en esta época el city pop, como os comentaba, perdió fuerza a favor del visual kei, del J-hip hop o del pop, por ejemplo, a secas de Radio Fórmula de toda la vida. E insisto, aunque es la época en la cual Takanaka sacó sus peores discos, vamos a entrecomillarlo, sí que es cierto que al fin y al cabo no se rindió y siguió para adelante, siguió haciendo cosas y siguió contando con muchísimos seguidores. Por supuesto, cuando uno es tan referente en Japón, al fin y al cabo da igual que pase el tiempo, vas a seguir siendo referente para muchísima gente. Y más concretamente gente que te empezó a escuchar a lo mejor a los 20 años y ahora a los 40-45 pues seguían siguiéndote. En los 2000, a principios de los 2000, Takanaka ya se pone más interesante la cosa en este sentido porque forma su propio sello, su propia discográfica, ¿no? Que se llama Lagoon Records y con la cual dispararía su creatividad a niveles exagerados, porque claro, mandaba él. Total, iba a hacer lo que quisiese igualmente. De esta época resultan emblemáticas las estéticas de una de las cosas que por supuesto siempre recuerda a todo el mundo, las estéticas de las guitarras, siendo por supuesto la más carismática la célebre guitarra surf, que simulaba ser una guitarra en forma de tabla de surf roja. La verdad que es una maravilla. Este señor está chalado. Y aunque es verdad que hubo ese bajón de reconocimiento y demás, es verdad que en los últimos años Takanaka ha surgido con un renacimiento internacional bastante interesante. Si nos regimos a la actualidad, ahora mismo el señor Takanaka tiene 71 años y la verdad que sigue a un ritmo totalmente envidiable. Sigue haciendo conciertazos alucinantes y, por ejemplo, en Los Ángeles agotó 2 conciertos y no para pocas personas especialmente. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí a España nunca nos ha llegado y ojalá que eso se cambiase, pero bueno, son cosas que pasan y por desgracia aquí estamos bastante acostumbrados. Yo honestamente, después de empaparme la discografía como un animal bastantes veces, porque ha sido una cosa además ciertamente reciente, vamos a decirlo, sí que es cierto que he investigado muchísimo sobre él, he visto conciertos y demás, y la verdad que me he quedado encandilado y a mí me resulta uno de los mejores guitarristas que ha habido en los últimos tiempos, y no se puede meter incluso en una lista de los 50 mejores guitarristas que ha habido en la historia. O sea, no estoy exagerando, la verdad que a mí me parece un fuera de serie, y por cierto siguió sacando cosas bastante guapas, como esto que vamos a escuchar. Bueno, aquí os he dejado un breve resumen de la historia de Takanaka. Por supuesto, podríamos hablar de un montón de cosas más, pero al fin y al cabo quería haceros un resumen, introduciros un poquito dentro de lo que es el concepto de este guitarrista tan apasionante y que, por supuesto, si queréis más vídeos de música os podéis suscribir, darle like y todas esas cosas y comentarme qué te parece ahí en la caja de comentarios. Nos vemos en la siguiente. Adiós.